Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy viernes 8 de abril de 2022, episodio número 219 de Fluent Spanish Express Podcast, y terminamos esta semana dedicada a vuestras preguntas en este caso que pues me habéis hecho llegar al correo electrónico podcast@fluentespanish.express o a través de las redes sociales, a través de la sección de contactar en la página www.fluentespanish.express y también en la comunidad de Discord para suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Terminamos, como os digo, esta semana de preguntas. El lunes también habrá preguntas, ya sabéis que todos los lunes respondo preguntas, así que si tenéis alguna pregunta sobre lo que queráis, sobre gramática, sobre vocabulario, sobre ortografía, sobre expresiones, sobre costumbres, sobre cultura, sobre lo que os dé la gana, sobre el podcast, sobre Fluent Spanish, sobre mí, bueno, lo que os dé la gana, podéis enviármelas y yo los lunes las contestaré, y cuando se van acumulando las preguntas, pues como en esta semana, pues iré respondiendo durante todos los días las preguntas. Y como os digo, para las personas que no me conocen dirán, ¿qué carajo es esto? Bueno, pues esto es Fluent Spanish Express, Fluent Spanish Express Podcast, y en www.fluentespanish.express, yo, Diego Villanueva, profesor de español y director de esta academia, pues comparto contenidos exclusivos por una suscripción de 5 euros al mes. Y diréis, 5 euros al mes, ¿cuánto es eso? Bueno, pues para mí poco, porque hoy en día, si tú tomas una clase de español, por ejemplo, de una hora, pues puedes gastarte 20-25 euros en la clase. Si tú te compras un libro, puedes gastarte unos 20 euros, 25 euros. Si tú te compras un audiolibro, pues te puedes gastar también por ahí unos 10 euros. Si tú, no sé, te suscribes a Netflix para ver películas, también pagarás unos más de casi $15, no lo sé exactamente. Bueno, un montón. Y por tan solo 5 euros tienes acceso aquí a todos los audiocursos desde el primer día, a todo lo que está en la página web, más de 300 expresiones explicadas, cosas de cultura, de costumbres que tenemos los españoles. Y bueno, pues como os digo, esto es que es una auténtica ganga, no tiene otra palabra. Además, por si fuera poco esto ya, solo los contenidos que hay ahí colgados, también cada episodio de estos audiocursos tiene sus propias transcripciones, y por ser suscriptor o suscriptora tienes acceso a un montón de cosas que pues solo puedes descubrir si estás dentro de la membresía. Así de claro. Así que poco a poco, si te suscribes, irás viendo todas las cosas que hay dentro y pues te darás cuenta realmente lo barato que sale pagar 5 euros. Es una auténtica ganga. Si estás dispuesto a invertir un poquito en tu español, pues esta puede ser una buena herramienta por tan solo 5 euros al mes. Y bueno, pues ya vamos a empezar con este episodio de hoy, con esta pregunta que nos envía Kenneth desde Estados Unidos, y dice así: hola Diego, ¿cómo estás? Enhorabuena por el podcast, perdón. Me gustan mucho los temas y la cantidad de episodios, es increíble, me encanta cuando hablas de cultura y costumbres en el podcast. Bueno, pues si te gusta esto, en la membresía te va a encantar más todavía. Has dicho que vas a hablar en el podcast sobre la Semana Santa, pero me gustaría preguntarte, ¿qué es y cómo se celebra en España el Domingo de Ramos? Muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast, Kenneth desde Estados Unidos. Bueno, Kenneth se nos adelanta un poquito y pues ya pregunta sobre la Semana Santa. Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre este Domingo de Ramos, y es que el Domingo de Ramos, que por cierto se escribe en mayúsculas, porque es una palabra, un nombre propio, marca el inicio de la Semana Santa. Este próximo domingo, hoy estamos a 8 de abril, en 2 días, el 10 de abril, será el Domingo de Ramos. ¿Y qué se conmemora el Domingo de Ramos? Bueno, ya sabéis que la palabra conmemorar es recordar algo o a alguien, en especial con un acto, con un monumento, o en este caso con una fecha. Pues se conmemora la entrada de Jesús de Jerusalén, donde fue recibido siempre según los pasajes de la Biblia, con ramos de palmas y olivos. Las palmas no las de las manos, que quizás también a lo mejor le estaban aplaudiendo, sino también un tipo de planta, estas palmas, ¿vale? Y entonces esto es lo que nos interesa. ¿Cómo se celebra el Domingo de Ramos en España? Bueno, pues en todas las ciudades hay una procesión donde la gente lleva estas ramas de olivo, estas palmas. Por lo general a los niños se la regala su padrino o su madrina. Normalmente a mí, bueno, pues siempre me la regalaba mi madrina. En algunos casos estas palmas son una auténtica artesanía, o sea, hay personas que hacen unas auténticas maravillas con estas palmas, y diréis, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues haciendo, no sé, engarzándolas, haciendo trenzados, no sé, unas cosas que son absolutamente maravillosas. Pues es muy común también regalar a los niños golosinas y chocolatinas. Y otra cosa interesante es que el Domingo de Ramos, según la tradición, es muy importante estrenar algo.
¿sí? No sé por qué, pero dice el refrán que en Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos. Vale, y esta expresión que decís, bueno, el Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos. ¿Qué narices significa eso? Bueno, pues tiene su origen en la idea antigua, ya no, de que quien no tenía manos no tenía trabajo o no sabía coser y por tanto era considerado tan pobre que no podía estrenar nada. Y de ahí que si tú estabas el Domingo de Ramos y no eras un inútil, por decirlo así, simple y llanamente, pues no podías tener trabajo y tampoco podías ganar dinero para poder estrenar cosas. Bueno, pues este es el origen de esta expresión, un poco, bueno, pues fea en mi opinión, pero es lo que hay. Es muy común durante ese día o el día anterior encontrarse a personas que están en la calle vendiendo estas palmas, como os decía anteriormente, estas ramas de olivo, pues que hay personas que hacen unas auténticas maravillas. Y bueno, pues durante la procesión o la misa es importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, que el cura bendiga la palma con agua bendita. Sí, muchas veces está tirando así el agua bendita y pues la gente pone las palmas y le cae el agua encima. Bueno, todo un tema. Algunas personas colocan esa palma en la casa con el objetivo de protegerse y también incluso, bueno, en España hay algunas personas, yo lo he visto en algunos coches también, como, bueno, pues así de manera un poco supersticiosa para evitar, por ejemplo, accidentes o que tengan cualquier percance, pues la gente lo utiliza ahí. Y por último, y esto también es interesante, la palma pues debe quemarse el miércoles de ceniza del año siguiente, o sea, tú tienes esta palma, la conservas hasta que el miércoles de ceniza, que este año fue, si no recuerdo mal, el 2 de marzo, que hablamos de ello en el podcast, 40 días antes de comenzar la Semana Santa, pues tienes que quemar la palma y, bueno, pues esperar a renovarla, como digo, este Domingo de Ramos en el que pues vuelves a recibir tu nueva palma. Así que, bueno, pues interesante esto y, bueno, esto me da también la idea de que quizás para los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish el lunes hay alguna sorpresita, así que si os suscribís en www.fluentspanish.express sabréis qué sorpresa van a tener los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, terminamos esta semana de muchísimas preguntas, concretamente he respondido durante 5 días 5 preguntas y muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentspanish.express. Que tengáis un buen fin de semana.